La primera lectura nos recordaba quién era Abraham, un hombre de fe que supo confiar en el Señor, en su palabra, y la palabra del Señor fue su garantía, que le mandó salir de su tierra e irse a un país que no conocía, todo guiado por esa palabra. Dios le hizo una promesa, que su descendencia sería como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Abraham confió en el Señor, aún sabiendo que era un hombre viejo y que su esposa era estéril, pero creyó, confió en Dios, tuvo fe, y en efecto, Dios cumplió sus promesas. Dios cumple siempre sus promesas en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos, el tiempo de Dios. La fe nos debe mover, la fe es el sentimiento que nos debe dar la garantía de que hay algo mejor, de que Dios siempre realiza su obra y que nosotros somos caminantes, que nosotros somos peregrinos en este mundo, y si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, si nos dejamos guiar por las promesas de Dios, se cumplirán en el tiempo de Dios. Hacer la voluntad de Dios es acogernos a su tiempo, es caminar, es vivir confiando en Él, y la confianza en Dios nos motiva a seguir siempre adelante. La fe nos lleva a no tener miedo a la vida, a los retos. La fe nos lleva a no tener miedo si Dios camina con nosotros. Los discípulos estaban llenos de miedo en el Evangelio y se les olvidó que Jesús iba con ellos en la barca. Fueron a despertarlo y le dijeron: ¿no te importa que nos hundamos? Jesús increpó al mar, increpó al viento, y vino la calma. Ellos quedaron atónitos y se decían: ¿quién es este a quien hasta el mar le obedece? Y allí encontramos una de las frases que se repite 366 veces en la Biblia: no tengan miedo. ¿O por qué tienen miedo? La fe nos hace no tener miedo y caminar, vivir. La fe nos impulsa siempre hacia adelante. Las tempestades, las tormentas se disipan en la fe. Él hoy nos dice: no tengan miedo si yo camino con ustedes en la barca. La barca es del Señor y Él la dirige, la barca de nuestra vida. Que esta Eucaristía que celebramos hoy, en este octavo día de la novena de Nuestra Señora de Suyapa, nos impulse a cultivar nuestra fe. Y como decía San Juan Pablo II, la fe se multiplica, se fortalece dándola también. Que de lo que hemos recibido, también nosotros lo demos a los demás, lo manifestemos a los demás. Que nuestra fe no sea una fe muda. El sí de María es el sí de su fe, y no fue un sí mudo,
fue un sí que contagia, es un sí de fidelidad, es un sí de ejemplo en la escucha, en la práctica de la misma palabra de Dios. Que la Eucaristía que hoy celebramos fortalezca nuestra vida, fortalezca nuestra fe. Amén.